El reseteo bariátrico consiste en una serie de pautas para conseguir una pérdida de peso tras la cirugía y que éste sea sostenible en el tiempo. El objetivo no es adelgazar milagrosamente, sino adaptar al organismo a las nuevas condiciones de ingesta calórica. Consta de 3 fases en las que se va intercambiando el consumo de batidos con escaso aporte calórico y alimentos sólidos. En la primera etapa, predomina el consumo de batidos y alimentos que no superen las 180 calorías. A partir del sexto día, se comienza a cambiar la ingesta de batidos por sólidos. En la recta final de este proceso, se aumenta el consumo de comida normal, pero siempre cumpliendo con los objetivos de adaptación del paciente. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estaremos hablando sobre la reganancia de peso, justamente luego de una cirugía bariátrica. Hoy nos acompaña el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Un gusto, Daniela. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Ya estaremos también, ya estamos enlazados junto a la cuenta de nuestro especialista a través de Instagram Live con la cuenta del doctor José Di Giorgio Gastro. Arroba Di Giorgio Gastro, así es la cuenta. Doctor, explícanos un poco sobre esa reganancia de peso luego de una cirugía bariátrica. ¿Es responsable de la cirugía? ¿Pasa algo con el paciente? ¿Qué sucede allí? A ver, lo que hay que tener claro es que todos los pacientes que se realizan una cirugía bariátrica pueden reganar peso potencialmente. Okay. Bien sea por cambio en sus hábitos, o sea, por malos hábitos, aumento de la ingesta calórica, por consumo de bebidas alcohólicas, por aumento de la frecuencia de la alimentación, por poca actividad física, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente hay muchos factores que dependen del paciente y que pueden hacer que ese paciente regane peso, pero también hay factores que son dependientes del procedimiento. O sea, con el tiempo, todos los procedimientos, bien sea un bypass gástrico o bien sea una manga gástrica, bueno, se pueden dilatar. O sea, el bypass gástrico se puede dilatar el reservorio gástrico y la anastomosis, entonces ese es un paciente que come y come y se llena, pero enseguida vuelve a tener hambre porque el reservorio se vacía muy rápido, ¿no? O el paciente que tiene una manga gástrica, por ejemplo, la manga se dilata y el paciente vuelve a tener una posibilidad o vuelve a tener una ingesta de altos volúmenes de alimentos y así aumenta la ingesta calórica. Entonces, también hay elementos que son dependientes de la cirugía. En líneas generales, una de las cosas que nosotros incentivamos a los pacientes es a que se mantengan en seguimiento, porque cuanto más rápido uno ataja este tipo de situaciones, pues más fácil es la solución. Muchas veces está en modificar nuevamente estilos de vida y volver a hacer las cosas de forma saludable, volver a bajar el número de calorías que estamos comiendo, disminuir el número de monosacáridos que se ingieren, etcétera, etcétera. Y eso ayuda muchas veces a controlar la reganancia de peso o a detenerla en cierto punto. Pero si el paciente se ha perdido y es un paciente que no viene más a los controles, pues ese es un paciente que tiene un altísimo riesgo. Hay cifras, hay trabajos que hablan hasta del 75% de reganancia de peso a los 10 años después de una manga y del 50% después de un bypass. Otros mucho más moderados y mucho más modestos, 25% a los 5 años después de un bypass y 30% después de una manga. Entonces, lo que es importante es que el paciente debe tener una relación muy estrecha con el médico que lo ha operado o debe tener una relación muy estrecha con un equipo multidisciplinario que haga su seguimiento, ¿no? Justamente cuando hablamos de la reganancia, le quería consultar, doctor, sobre ese término utilizado por muchos pacientes. Perdí la cirugía bariátrica. ¿Realmente se pierde la cirugía bariátrica? La cirugía no se pierde porque la modificación anatómica del estómago es exactamente la misma. El paciente sigue teniendo una modificación anatómica, digamos, que está ahí. En el caso del bypass gástrico, sigue teniendo su modificación, sigue teniendo su reservorio de alguna manera, su anastomosis. Y esa modificación de la anastomosis del reservorio se mantiene. Entonces, claro, ese paciente, nosotros podemos hacer cosas para que él, digamos, de una manera u otra, mantenga o recupere su pérdida de peso. Y en el caso de la manga gástrica también sigue teniendo un estómago más pequeño. Entonces, por supuesto que el paciente no pierde el procedimiento, lo que pierde, lo que hace es que recupere el peso que perdió. Pero las posibilidades son las mismas y puede volver a perder peso. Claro.
Con respecto a la alimentación, se reduce la capacidad de ingestas de alimentos, pero también se ve con mucha frecuencia el consumo, por ejemplo, de chucherías o de alimentos que no son tan nutritivos, aunque sean pocas cantidades, de repente con mucha frecuencia durante el día. ¿Qué sucede con estos pacientes? Porque hay una creencia que dice, si como poco, engordo poco. Claro, si como poco, engordo poco, pero yo tengo que sumar lo que como en las 24 horas que tiene el día. Si yo como poco ahorita, como poco en 2 horas, después un poco en 1 hora más y voy comiendo poco durante todo el día, al final la cantidad que estoy comiendo es mucho. Y sobre todo cuando como alimentos de bajo valor energético, pero un alto valor calórico, esas chucherías que tú estás hablando. Alimentos fritos, alimentos ricos en monosacáridos, bebidas alcohólicas, etcétera. Esos son alimentos que en líneas generales son perjudiciales para cualquier paciente que esté buscando perder peso de una manera u otra, ¿no? Claro. Colina Zárraga Coro nos dice, yo quiero saber por qué me lleno de gases el cuerpo de repente, yo sufro de reflujo. Bueno, ahí tiene una patología también gastrointestinal de base. Wow, habrá que ver si esa paciente tiene un procedimiento bariátrico o no, cómo son las condiciones en que se produce, si hay algún alimento. Eso es tema de una consulta larga. El tema de la distensión y el reflujo son Y los gases pueden ser por muchos motivos, comer a deshoras, comer alimentos que son propios. La principal causa de un paciente, habrá que ver si son gases altos, o sea, eruptos o flatos, por ejemplo. Pues la principal causa de que una persona tenga muchos eruptos es la aerofagia. Es que tragan aire, bien sea cuando se están alimentando, porque mastican mucho chicle, en el momento que hablan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa es la primera causa de que un paciente tenga muchos eruptos. Luego hay otras cosas como el síndrome dispéptico, que puede estar involucrado en Helicobacter pylori, etcétera. Pero por eso te digo que eso es motivo para una consulta. Eso es como el paciente que dice, doctor, a mí me mejora una pastillita amarilla. ¿Qué pastillita es esa? Claro. Otra cosa, ya que estamos hablando de los alimentos, yo aprovecho de preguntarle algo que justamente dije que le iba a consultar en la parte anterior, y era el estudio que presentábamos sobre el picante. Ya que usted es gastroenterólogo y entiende mucho más y me gusta el picante, la además. parte gastrointestinal, todo lo que es el proceso digestivo, también nuestros ácidos propios del estómago, quiero preguntarle cómo interactúa con el picante. Mira, el picante depende del picante a base de que sea. Hay picantes a base de ajíes, que son los que tienen capsaicina, que son estos que ha salido este estudio hecho en los Estados Unidos, que mejoran la salud cardiovascular y cerebrovascular en los pacientes. Ese picante es un picante que en líneas generales no es especialmente dañino, e incluso se ha visto algunos beneficios a largo plazo de ese picante. Y luego está el picante de especias. El picante de especias, que es mucho más, se da mucho más en la India, países asiáticos, etcétera. Eso es un picante que tiene problemas, un picante que aumenta el riesgo de tener inflamación gástrica y del tubo digestivo, porque tiene otros elementos que son los que generan el picor. En el caso de los picantes a base de capsaicina, o sea, los picantes de ají, son picantes que producen vasodilatación, y esa vasodilatación mejora la salud cardiovascular en líneas generales de los pacientes. Esto es como exponerse al calor, o por eso la gente se pone roja cuando come picante, porque hay vasodilatación. Entonces, bueno, a menos que un paciente sea alérgico a la capsaicina, que los hay, pues el picante en líneas generales no tiene ningún problema, e incluso se han visto ahora beneficios de la ingesta crónica de picante. Entre más natural, mejor. Sí, ciertamente es así. El caso del picante, si es de ají, mejor que si es de especias. Por supuesto. Bueno, ya que hicimos este inciso, le preguntamos a nuestro especialista sobre el picante. ¿No pasa nada con nuestros jugos gástricos y el picante? No, absoluta. ¿Afecta? En líneas generales no afecta en lo absoluto. Una persona con gastritis. A ver, una Úlceras. persona con gastritis y úlceras, los picantes a base de especias no deben ser ingeridos. Nada de Los picantes a base de ají no deberían tener mayor problema, porque entonces los mexicanos todos tendrían úlceras y tendrían gastritis y tendrían una cantidad de problemas gástricos importantes, pero no es así. Lo que sí es cierto es que si el picante le cae mal, no lo coma. Si el picante le da reflujo, no lo coma. Hay pacientes que son más susceptibles a determinadas cosas producto del efecto de la capsaicina. Pero si usted no tiene mayores inconvenientes, eso no debería ser un problema alimentarse, comer picante en esos casos, ¿no? Ahora sí cerramos ese paréntesis. Volvemos a los pacientes bariátricos. ¿Qué alimentos o cómo debería ser la alimentación para evitar la reganancia de peso? No solamente es la alimentación, pero va una gran parte allí, ¿no? Claro, lo que el paciente bariátrico debe entender es que él va a tener un periodo, siempre va a tener un periodo de luna de miel, que es ese periodo en que el paciente bebe, come, no hace ejercicio y pierde peso.
después de una manga o después de un bypass o después de cualquier cirugía bariátrica o procedimiento bariátrico, balón intragástrico, gastroplastía endoscópica que hacemos nosotros. O sea, bien sea el procedimiento bariátrico que sea, el paciente un poco haga lo que haga, va a perder peso. Pero esa luna de miel se va a acabar, como todo. Y luego, ese tiempo es para que usted aprenda que tiene que cambiar sus hábitos de vida, que debe disminuir la cantidad de alimentos ricos en grasas, en monosacáridos, debe disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, debe hacer varias comidas. Cuando te digo varias, te digo 5 o 6 comidas de poco volumen y de poco valor calórico, pero de alto valor energético durante el día. Y eso así lo ayudará. Si usted aprende a que eso es lo que tiene que hacer y lo acepta y lo sigue, usted se va a poder salir de ese régimen o de ese estado cuando lo desee. Pero lo importante es que la mayor parte de sus días sean adecuados. Y si eso es así, pues se evita la reganancia de peso. Bueno, antes de irnos a la pausa también leemos este comentario que hace Caramelos Design y dice: mi doctor, buenísimo, mi esposo y yo comemos casi todo picante natural, unos ajíes que nosotros mismos sembramos. Bueno, también los ajíes... Pues chéverísimo, el ají, yo en lo particular soy comedor de picante. A mí me gusta el picante y yo te puedo decir que hay momentos en los que uno debe bajar la ingesta, momentos en los que se puede comer más, pero en líneas generales es un alimento bastante saludable, no genera mayores inconvenientes. Bueno, también la tolerancia de las personas al picante es diferente, pero... Totalmente cierto. Vamos a irnos a una pausa, regreso. Seguimos conversando con el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo, sobre cómo evitar la reganancia de peso en la cirugía bariátrica. Así que activos con ustedes en redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya regresamos.